Buenos días. Vamos a iniciarnos en el estudio de la anatomía, que es una rama de las ciencias naturales relacionada con la organización estructural de los seres vivos. La anatomía es una ciencia básica, por eso la tenemos en el primer año de la carrera, y es el sostén del resto de las materias que van a tener que ver con el desarrollo de nuestra profesión. Básicamente la anatomía proviene del griego, la palabra anatomía proviene del griego, que significa disecar, que es en la forma en que se ha estudiado siempre y actualmente, por supuesto, en el cadáver, el estudio en el cadáver. Si bien vamos a tener un estudio de la anatomía en cuanto a la estructura, sin otro objeto que la descripción de la forma, esto es la anatomía descriptiva, que es esencialmente la forma de estudio, también tenemos la anatomía topográfica, anatomía radiológica, patológica, quirúrgica. Resumiendo, la anatomía que vamos a estudiar en esta cursada comprende esencialmente la descriptiva, en forma de pasos ordenados que vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo de las clases, y también la anatomía topográfica, por ejemplo, la región del hueco axilar. Para iniciar el estudio tenemos que conocer la posición anatómica, que es la posición de referencia por la cual se estudia todas las estructuras. Partimos de la posición anatómica, que es la referencia básica. Corresponde a la persona mirando hacia adelante, hacia el horizonte, con las palmas dirigidas hacia adelante, pies levemente separados. Esto va a permitir que todo lo que tengamos por delante, o sea, nuestras palmas serían anterior, todo lo que está por detrás es dorsal o posterior, todo aquello que se acerca a la línea media es medial o interno, todo lo que se aleje es lateral o externo. Lo que se acerca hacia arriba, la cabeza, es cefálico o proximal, lo que va a ser los miembros inferiores, podálico o distal. Es decir que vamos a ir aprendiendo una nomenclatura nueva de muchos términos que van a ser el sostén para el resto de las materias posteriores. Desde allí que haya una nomenclatura anatómica unificada, actualizada, uniforme, que fue sufriendo distintas modificaciones. Pensemos que hacia el siglo XIX había cerca de 50.000 términos y a principios del siglo XX se pasaron a 5.000. Actualmente es un poco menos la cantidad de términos que hay que conocer. Existen tres planos y ejes. Denominamos plano a una sección del cuerpo y el eje es aquel que corta en forma perpendicular al plano. En el caso del plano sagital es aquel que divide al individuo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, pasa por la sutura interparietal o sagital. El plano frontal, que pasa por la sutura frontoparietal, divide al individuo en dos porciones, en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Y el plano transversal u horizontal, que divide al individuo en dos mitades, una mitad superior e inferior. Estos son los planos con respecto al cuerpo. Por supuesto que esta planimetría la vamos a aplicar en cada sector del cuerpo, específicamente cuando hablemos de la movilidad, por ejemplo, del hombro, que tiene tres planos y tres ejes de movimiento, que lo vamos a aplicar en la anatomía funcional y mecánica. Recordemos entonces, los ejes son perpendiculares a los planos y van a estar de acuerdo a la posición. En el caso del plano sagital, que recordamos que dividía a la persona en dos mitades, derecha e izquierda, el eje va a venir desde un costado, eje horizontal o latero-lateral. El plano frontal, que divide a la persona en dos mitades, anterior y posterior, el eje perpendicular, por supuesto, va a ser antero-posterior u horizontal o transversal. Y en el caso del plano horizontal, que es paralelo al suelo, el eje va a ser vertical. Recordemos entonces que la posición anatómica nos orienta para definir lo que es superior e inferior, lo que es proximal o distal, que es lo mismo que superior o inferior. Recordemos, lo proximal se acerca al tronco, lo distal se aleja al tronco o se acerca a la cabeza. En el caso de radial o cubital, que es interno o externo, en la posición anatómica, el pulgar está en la parte externa y el quinto dedo meñique está en la parte interna.
palmar es la parte anterior, plantar es la parte que contacta el suelo, y también lo que es superficial y profundo, desde la superficie hasta la profundidad. Osteología es el estudio de los huesos. En cuanto a su composición, podemos decir que están formados por componentes inorgánicos y orgánicos, lo que la parte inorgánica le da la dureza al hueso y la parte orgánica la elasticidad, son componentes viscoelásticos, y básicamente lo describimos en tejido compacto y esponjoso. El tejido compacto es aquel que está en la parte de la periferia, en la diáfisis, es aquel que soporta las presiones de torsión y de flexión. Mientras que el tejido esponjoso es el tejido trabecular, lo tenemos en las epífisis, es decir, en las partes proximales y distales de los huesos, y se relacionan fundamentalmente con el sostén. En cuanto a la estructura del hueso compacto y esponjoso, es la misma, o sea, el tejido es el mismo, cambia la disposición y esa disposición hace que tengan distinta función. Por eso el hueso esponjoso soporta más las fuerzas de compresión, mientras que el compacto las fuerzas de torsión y de flexión. Las funciones mecánicas van a influir en el crecimiento del hueso. Esto es conocido, que el ejercicio, la actividad, el estímulo mecánico hace que el hueso se desarrolle en forma normal. Pero también, por supuesto, existen otras funciones, como el aporte que le da la genética, la nutrición, la parte vitamínica y hormonal. Existen también crestas, rugosidades, que van a tener que ver con la tensión o la inserción de los tendones y los ligamentos. Lo clasificamos de acuerdo a la forma, en huesos largos, cortos y planos. En el largo predomina la longitud, en el corto prácticamente son las mismas dimensiones, y en el hueso plano, por supuesto, es el ejemplo típico de los huesos planos del cráneo. También tenemos algunos huesos, como por ejemplo las costillas, que de acuerdo a la forma son huesos largos, pero se los denomina, dentro de la clasificación lo podemos encontrar como huesos planos de acuerdo a que están protegiendo un órgano. Lo mismo ocurre con la clavícula. La clavícula la describimos como un hueso largo, aunque por su desarrollo embriológico vamos a ver que tiene características de hueso plano. En los huesos largos vamos a describir una diáfisis, que corresponde al cuerpo, que contiene el canal medular, y los extremos, que tienen que ver con las articulaciones, que son las epífisis. Por ejemplo, la que está más cerca, acá volvemos al ejemplo anterior de la nomenclatura, la que está más cerca del tronco, de la línea media, es proximal, la que está más alejada es la epífisis distal. En cuanto hay un sector en los huesos largos que permite, que es el cartílago fisario, donde se produce el crecimiento en longitud de los huesos, y la parte adyacente es lo que se llama la metáfisis, entre la diáfisis y la epífisis. En cuanto a los huesos cortos, están más preparados para soportar las tensiones, por eso los tenemos a nivel del carpo, la columna, los huesos del tarso. Y los huesos planos, vamos a ver que tienen dos corticales, una interna y externa, y en el centro un tejido trabecular que se denomina diploe. El hueso es un tejido vivo, dinámico, que tiene múltiples funciones. No solamente la de dar el sostén de nuestra mecánica, de nuestra movilidad, la protección de órganos, sino también una función hematopoyética, la formación de células sanguíneas, y también interviene el metabolismo del fósforo y del calcio. Por supuesto, intervienen distintos tipos de vitaminas y hormonas. Estas son propiedades de los huesos: la tenacidad, la dureza, la flexibilidad y la elasticidad. La tenacidad es la resistencia que ofrece para evitar la falta de cohesión de sus moléculas, como si uno quisiera separarlo al hueso. La dureza, por supuesto, es típica del hueso. La flexibilidad es la capacidad que tiene de deformarse, y la elasticidad de volver a su posición inicial. Estos son algunos tipos de conceptos que se los brindamos ahora, pero en realidad no es necesario estudiarlos, simplemente conocer los que existen, que es el tipo de crecimiento de los huesos. El caso del desarrollo endocondral corresponde a los huesos largos,
y en el caso de crecimiento membranoso, intramembranoso, corresponde esencialmente a los huesos planos. El estudio de los huesos es muy importante, tienen que aprender a describirlos, a ubicarlos en el propio cuerpo, ver qué es superior, qué es inferior, por supuesto denominarlo, si es par, si es simétrico, y describir los componentes. En el caso de los huesos largos, describir la diáfisis, qué forma tienen. Recordemos que las diáfisis de los huesos largos son prismáticas triangulares, entonces siempre van a tener 3 caras y 3 bordes, que lo vamos a denominar de acuerdo a la posición anatómica: anterior, posterior, interna, externa. Y las epífisis, lo mismo, la epífisis proximal, la epífisis distal, con los componentes articulares y extraarticulares. Este conocimiento va a ayudar tanto para el estudio de las articulaciones como de los músculos. La artrología es el estudio de las articulaciones. Ahora vamos a ver qué es una articulación. Una articulación es la unión de 2 o más huesos que tienen una cierta movilidad. O sea que una de las clasificaciones de las articulaciones tiene que ver en cuanto a la movilidad. Aquellas articulaciones que tienen prácticamente sin movilidad, que son las sin artrosis, las que tienen poca movilidad, anfiartrosis, y las móviles o diartrosis. Estas diartrosis son las principales que vamos a estudiar en este primer parcial, que tienen que ver con la movilidad. En el caso de las que son sin movilidad, las sin artrosis pueden ser sin fibrosis o sin condrosis, según se formen a partir de un modelo fibroso o de un modelo cartilaginoso. En cuanto a la sin fibrosis, o sea, las suturas, pueden ser dentada, escamosa, armónica y esquindilesis. Es decir, son distintos tipos de suturas, uniones entre los huesos, esencialmente en los huesos planos del cráneo. Y la sin condrosis es aquella que se forma a partir de un esbozo cartilaginoso y luego queda fusionado. Es el caso de la apófisis basilar del occipital con el efenoides. En el caso de las anfiartrosis, son aquellas que tienen poca movilidad. El ejemplo típico es la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. Son carillas articulares revestidas por cartílago, con ligamentos periféricos y por supuesto un disco, en el caso de la columna, un disco intervertebral que se adapta a las superficies articulares. Por supuesto, no existe sinovial, que es característica de las artrosis, y van a tener una cierta movilidad. La nomenclatura diartro-anfiartrosis es una nomenclatura que ya prácticamente no se usa, pero la van a encontrar en la bibliografía, donde describe algunos tipos de articulaciones que tienen características de diartrosis y de anfiartrosis. Especialmente la van a encontrar en el caso de las articulaciones sacroiliacas, aunque la nomenclatura actual dice otra cosa. En cuanto a la movilidad, las anfiartrosis, como tienen poca movilidad, se mueven en distintos planos. Por eso con la columna vamos a poder realizar a nivel de los cuerpos vertebrales distintos tipos de movimiento, tanto en el plano frontal, transversal u horizontal. Las diartrosis son las articulaciones que tienen movilidad, también llamadas articulaciones sinoviales, porque lo que le da la característica articulación es la presencia de la sinovial, que no la tenemos en las otras articulaciones. En todas las diartrosis, que son esencialmente las que vamos a estudiar en este parcial, vamos a tener que describir la superficie articular. La superficie articular es esencial estudiarla porque es la que va a condicionar el género, va a dar el tipo de articulación y por supuesto el tipo de movilidad. Es decir, que el estudio de la superficie articular va a condicionar la movilidad. Las superficies articulares están revestidas por un cartílago articular, que es un tipo de cartílago que se llama cartílago hialino. Para que lo viéramos, un cartílago transparente que recubre a la superficie articular. Puede haber o no presencia de fibrocartílago o meniscos intraarticulares, como en el caso de los meniscos, o también rodeando a la superficie articular, como en el caso del rodete cotiloideo o el rodete glenoideo, también denominado labrum. ¿Para qué están estas estructuras? Para adaptar a las superficies articulares, para permitir una mejor adaptación y por supuesto movilidad. Entonces tenemos la superficie articular revestida por cartílago, la presencia o no de fibrocartílago o menisco dentro de la articulación y los medios de unión, que son la cápsula y ligamentos.
Es un tejido fibroso. La cápsula que rodea a forma de un manguito mantiene la unión de los huesos, y los ligamentos son estructuras periarticulares que van a condicionar, de acuerdo a la disposición, la movilidad. Dentro de la articulación tenemos una membrana sinovial con sus prolongaciones, que es el que corresponde a las franjas sinoviales. Esto todo corresponde al líquido sinovial, que está intraarticular. Normalmente hay muy pocos mililitros en cada articulación, y este líquido sirve para lubricar y para facilitar el deslizamiento. Es decir, acá tiene que haber un espacio para que se produzca todo este movimiento, y la sinovial, que la denominación significa parecido a la clara de huevo, ovo de huevo, significa, porque es muy parecido a la clara de huevo, es un color, un líquido amarillento, transparente, que va a facilitar y disminuir el roce en la movilidad. Y aparte, por supuesto, tienen funciones de nutrición de cartílago articular. En cuanto a las diartrosis u articulaciones sinoviales, la vamos a dividir en géneros. Como dije recién, estos géneros están condicionados por la forma de la superficie articular. Existen 6 géneros. En artrosis es aquel en el cual tenemos una esfera con una capacidad, con una cabeza, una esfera que es una cabeza con una cavidad. Habitualmente esta cavidad es insuficiente, por eso está agrandada por un rodete, en el caso de la cadera, y otro también a nivel de la articulación escapulohumeral, que es la articulación del hombro. Estas en artrosis también se denominan articulaciones esferoideas. Por supuesto, tiene una cápsula reforzada, sinovial, como todas, y es una articulación que va a permitir los movimientos en 3 planos y 3 ejes. O sea, va a poder permitirse en el plano frontal, transversal y sagital. En cuanto a las condilias o condilartrosis o elipsoidea, también tenemos la cápsula con ligamentos periféricos, por supuesto sinovial, todas tienen sinovial, y acá va a permitir los movimientos en 2 planos. Por ejemplo, en el caso de la muñeca, que es una articulación de tipo condilia, va a permitir movimientos de flexo-extensión, aducción, abducción. Si yo tengo la muñeca, la mano en la posición anatómica que recordamos que era con la palma hacia adelante, flexión, los dedos se dirigen hacia adelante, extensión hacia atrás, abducción hacia afuera, aducción hacia adentro. Por supuesto, no tiene rotaciones, o sea que acá tenemos 2 planos de movimiento, mientras que acá tenemos 3 planos de movimiento. Por eso, una forma también de clasificar las articulaciones desde el punto de vista mecánico tiene que ver con los planos y ejes. La enartrosis tiene 3 planos y ejes, por eso es una articulación triaxial. Y la condilia, 2 planos y por supuesto 2 ejes, articulación biaxial. Encaje recíproco o articulación en silla de montar. Son 2 carillas cóncavo-convexas que se corresponden entre sí. Es muy parecida a la silla de montar y a la relación que tiene con el jinete. La silla de montar es cóncava en sentido antero-posterior y convexa en sentido transversal, a la inversa del jinete en este caso. Por supuesto, hay una cápsula y, al igual que la anterior, es una articulación biaxial porque tiene 2 planos y 2 ejes. El ejemplo típico es la articulación externo-costoclavicular. La articulación de tipo troclear, también llamada articulación en bisagra o gínglimo, es el caso de la polea. Por supuesto, tiene una cápsula, tiene fuertes ligamentos laterales, esto es característico de las articulaciones trocleares, y va a permitir movimientos en un solo plano, de flexión y extensión. Por supuesto que toda articulación tiene movimientos pasivos de lateralidad o de rotación mínima, pero el movimiento esencial es de flexo-extensión. El ejemplo típico es la articulación húmero-cubital, movimiento de flexo-extensión, o las interfalángicas de los dedos, flexión y extensión. El género trocoide, o también llamada en pivot, permite solamente el movimiento en un solo plano. Al igual que el anterior, es uniaxial, donde tenemos una superficie cóncava con una superficie convexa. Existe un ligamento semilunar o anular y va a permitir solamente el movimiento de rotación. El ejemplo que vamos a ver en el miembro superior son las radiocubitales superior e inferior, donde hay un movimiento de rotación del
radio sobre el cúbito. Y en el caso de las artrodias, son articulaciones planas. Existen ligamentos, existen cápsulas también, pero los movimientos son mínimos y de deslizamiento. Por eso, como se mueven en todas direcciones, algunos autores las ubican dentro de las multiaxiales, pero desde el punto de vista mecánico son movimientos mínimos que consideramos que son articulaciones planas o no axiales, aunque también la pueden encontrar como multiaxiales porque se mueven en distintos planos, pero los movimientos son mínimos. Resumiendo, las articulaciones por diartrosis o articulaciones sinoviales son las articulaciones que tienen que ver con la movilidad. Las clasificamos de acuerdo a la forma de la superficie articular en artrosis o esferoideas, condilias, encaje recíproco, troclear, trocoides y artrodias. Cada una de ellas, también de acuerdo a la superficie articular, por eso son distintos géneros, van a tener distinto tipo de movilidad. Esa movilidad va a ser mayor en las artrosis, porque se puede mover en 3 planos. Por eso son articulaciones triaxiales. Biaxiales es el caso de las condilias y el encaje recíproco. Uniaxiales, troclear y trocoides. Y no axiales o multiaxiales, las artrodias. Ejemplo de cada uno: escapulohumeral en la artrosis, radiocubital en la condilia, esternocostoclavicular para el encaje recíproco, trocoides, las radiocubitales, troclear interfalángicas y las artrodias en el caso de los huesos del carpo entre sí. Recuerden que en cada articulación vamos a tener que buscar los componentes generales de las diartrosis, describir la superficie articular, la presencia del cartílago, cápsula y ligamentos, presencia de rodete o menisco y la sinovial. Existen otras articulaciones que las sacamos dentro del ejemplo anterior, que se clasificaban de acuerdo a la movilidad, pero de acuerdo a la definición, que era unión de 2 o más huesos con una cierta movilidad, también tenemos la sindesmosis. La sindesmosis es la unión por medio de los ligamentos. El ejemplo que vamos a conocer próximamente es la membrana interósea entre el cúbito y el radio. Y la cisarcosis o sinsarcosis es la unión de 2 huesos por un músculo, que no es una articulación en el sentido estricto, pero de acuerdo a la definición sí, porque permite una cierta movilidad. En el caso de la escápula, la unión de la escápula con la parrilla costal dada por el músculo serrato mayor, es el ejemplo de la cisarcosis. Dentro de las clasificaciones, algunas las fuimos nombrando. La de Gray es la más actualizada, las divide las articulaciones en fibrosas, a las fijas, cartilaginosas, lo que serían las anfiartrosis, y las sinoviales o diartrosis. Decir diartrosis o sinovial es exactamente lo mismo. Muchas gracias.